Muy bien, aquí nos encontramos nuevamente para nuestro canal en Organización TV, nuestro canal en YouTube, y hoy nos convoca la presencia desde Colombia de Carlos Gutiérrez Cuevas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos nuestraamericanos. ¿Cómo les ha ido? Nos está yendo muy bien y muy contento de tenerte aquí en nuestro canal. ¿En qué parte de Colombia estás? Yo estoy en un sitio privilegiado. En este momento lo estoy viendo a través de la ventana, eh, frente a la desembocadura del río Magdalena. El río Magdalena es el río más grande de Colombia. Tiene 1.524 kilómetros de extensión y su desembocadura en el Caribe es inmensa, como corresponde a un gran río con muchas entradas y salidas. eh, y bueno, pero yo vivo sobre la orilla del mar, frente a la desembocadura del río, en un sitio privilegiado, en un poblado de viejos pescadores. La pesca ha desaparecido, el cambio el clima ha cambiado mucho. Y bueno, acá en el trópico, un Carlos, poco como aislado del mundanal ruido. Carlos, si tuvieras que definirte, si tuvieras que contarle a alguien quién sos, ¿qué dirías? Vaya, yo creo que soy un aventurero, en el peor sentido de la palabra. Eh, sí, me he atrevido a hacer lo que considero que debería hacer y a tomar decisiones por mí en la vida desde muy joven, con una preocupación constante por los temas políticos, por los temas sociales. De hecho, soy sociólogo, mi profesión es la sociología, y muy preocupado constantemente por, digamos, por el tema de la comunicación, de la transmisión del pensamiento humano. Me gusta la literatura, el arte, la narrativa, viajar y sobre todo estudiar, leer. Leer es mi pasión, pero no creo que alcance para definirme como lector de tiempo completo. No Carlos, escuché, sí, ahora sí escucho, te escucho que bien. has Dime. estado en contacto con Santiago García y el Teatro de la Candelaria. ¿Qué tienes para Sí, contarnos? mira, la relación con el teatro en general y con el Teatro La Candelaria en particular surgió en mi primera juventud, en la adolescencia, eh, cuando en Bogotá iba con frecuencia a la biblioteca del Banco de la República a hacer mis tareas y las consultas que hace un chico cuando tiene 12 o 13 años de edad. Y ahí descubrimos con un grupo de amigos que se fue conformando en torno a la biblioteca de nuestra edad, muchachos, chicas de 12, 13 años, eh, descubrimos que recién habían inaugurado un sitio fantástico que se llamaba la Casa de la Cultura, y preparamos una especie de excursión para ir a la Casa de la Cultura, este grupo de muchachos. Y llegamos a la Casa de la Cultura y quedamos deslumbrados. Esto era un hall, un gran edificio de 2 pisos, y había una programación infinita, conferencias, música, jazz, charlas de cine y proyecciones de cine y teatro. Y muchas de estas actividades podía entrar uno gratuitamente. Era a mediados de los 60, de los años 60, 67, 66, 67, y, y ahí quedé enganchado. La primera obra de teatro que vi fue una obra de ese grupo que dirigía Santiago García,
eh, en la Casa de la Cultura, no se llamaba todavía La Candelaria. Después se acabó el proyecto Casa de Cultura, de ahí salió la Orquesta Filarmónica de Bogotá, salió el grupo de teatro La Candelaria, salieron una serie de proyectos que se desprendieron de esa matriz original de la cultura y que tuvo trascendencia para nuestra generación. Así que yo seguí la trayectoria de la Candelaria hasta terminar mis estudios de bachillerato, y cuando me llegó el momento de entrar a la universidad, me fui a una universidad de provincia en Santander, la provincia de Santander, el departamento de Santander, la ciudad de Bucaramanga, región de donde es mi familia, y allí pues me alejé un poco de la actividad cultural. Yo siempre he sido espectador, yo nunca he sido actor ni cosa por el estilo, siempre espectador. Nunca me he parado en un escenario con intención de representar un papel, nunca. Ni he escrito, no he escrito obras de teatro, he escrito comentarios, sería exagerado llamarlas críticas, muchas notas sobre teatro, sobre diferentes grupos y diferentes elementos del teatro, y soy muy lector y también lector de teatro. Mira, yo disfruto aquí en mi cabaña, leyéndome, repasando obras de la Candelaria, y es fascinante el juego de la memoria, porque yo estoy leyendo el texto y recuerdo la imagen que vi en el teatro. Y conozco a los actores y fui amigo de los actores, y de Santiago, pues por supuesto, y fuimos muy amigos, pero ese hecho que yo considero básico, o, digamos importante, de no ser artista ni tener pretensiones de artista. Me parece que es un título muy serio y muy noble. Admiro a los artistas. Te Ah, repito, soy espectador. Carlos, recién Soy hablabas, espectador. Carlos, Ah, Carlos, recién hablabas de la huella, ¿no? De las huellas que van quedando en los hombres, la memoria. ¿Qué fue Santiago García para vos y para todo Colombia y bueno, para toda Latinoamérica? un maestro, un maestro, un maestro en el amplísimo sentido de la palabra. Un maestro que se ganó la admiración y el respeto de todo el mundo, de todo el mundo. García Márquez, por ejemplo, Gabriel García Márquez era un admirador de Santiago García. Eh, Toda la intelectualidad colombiana le debe muchísimo a Santiago. ¿Y qué le debe el país y qué le debe América Latina? Pues con Santiago García a la cabeza, el grupo La Candelaria desarrolló y perfeccionó un método de creación artística que denominaron la creación colectiva. Eso está suficientemente teorizado. Ese es un aporte invaluable que hace Santiago. Santiago tenía una formación de arquitecto, ¿sabes? ¿Mm? Estudió en universidades muy prestigiosas, arquitectura, en la Universidad de Venecia, pero Santiago también estudió cine en la Escuela de Praga, en la Escuela de Cine de Praga. Eh, y entonces, a partir de ese bagaje, y era un lector extraordinario, conocía al dedillo los clásicos de la literatura universal, un lector impresionante, una cultura avasalladora. Y todo eso él lo condensó en el teatro y lo puso en juego, lo aportó, lo entregó a través de la acción del grupo de teatro La Candelaria. Entonces, no sé, más de 50 años, esto fue fundado en 1966, 55 años tiene, Como el gran constructor. Y la como Candelaria el gran sigue, constructor. el Teatro de la Candelaria, aún vigente, ¿no es cierto, Carlos? Sí, sí, está en plena vigencia.
Mira que en el montaje de la cantata por el río Cauca, eh, eché, me caí en cuenta que no había revisado mis apuntes sobre una obra que hizo el grupo de teatro La Candelaria eh, sobre el río Magdalena y unos episodios dolorosos en ese río que se llama El Río. Si el río hablara, se llama Si Ajá. el río hablara. Y es una producción de César Vadillo, amigo mío, pues desde la adolescencia, desde la infancia casi, y es del elenco de La Candelaria. La Candelaria sigue trabajando. Produjeron hace 2 años una versión magnífica de la vida de Camilo Torres, el cura guerrillero. Y se Ujú. llamó así, Camilo. ¿Mm? Eh, y están remontando la pieza emblemática del grupo de teatro La Candelaria, que ganó premio Casa de la Cultura y fue pues una de las obras, tal vez la obra de teatro latinoamericana más representada, que es Guadalupe Años 50, un clásico del teatro latinoamericano. Como te digo, ganó premio Nobel premio Casa de las Américas de teatro, ¿no? ¿Quién está dirigiendo ahora el teatro? ¿O hay varios directores? El teatro siempre ha tenido un manejo colectivo, tiene directores, tiene diferentes directores, digamos que es una escuela de formación de dramaturgos. Muchos de ahí han formado sus propios grupos, etcétera, pero el grupo, el elenco como tal, tiene un repertorio montado. Las obras la dirige cada uno y el equipo, la dirección general del colectivo la tiene Patricia Ariza, que es una extraordinaria teatrista, mujer de la cultura, luchadora social. Es impresionante. Patricia Ariza es como la maravilla de personas que me he encontrado en voces latinoamericanas. Ayer, para explicarle a alguien lo que sentía frente a la cantata por el río Cauca, le decía, mira, me siento como trabajando con 15 Patricias Arizas, porque tú, Fabián, y todos tienen una capacidad de trabajo extraordinaria. Y ella lo entendió, esta persona lo entendió perfectamente, sabe a qué me refería, porque Patricia es admirable. Él trabaja las 24 horas y Carlos, siempre está en el teatro. Carlos, Dime. has mencionado la cantata, no podemos dejar pasar que el lunes 26, una fecha emblemática, tanto para los argentinos como para los cubanos, eh, ¿qué experiencia tuviste? ¿Qué nos puedes contar sobre la cantata por el río Cauca? Pues mira, yo llevo muchos años viviendo en un país que se llama León de Grave. Aquí a la mano, y no es por casualidad, uno, dos, 100 años de soledad, son los libros que tengo ahí constantemente. Este es un autor que me encanta, Andrea Camilleri. Entonces, ¿qué representa para mí la cantata? La cantata eh, me emociona enormemente porque le da imágenes a, y voz, le pone voz a poemas, muchos de los cuales yo me sé de memoria. Claro. Pero yo me los sé de memoria y prefiero leerlos. ¿No? Prefiero leerlos a recitarlos simplemente de memoria. Claro, si voy caminando y quiero distraerme, pues repaso algún poema de León de Grey o de otro, o una canción, como lo hacemos todos. Pero si tengo ganas de disfrutar de un rato de solaz con un libro y al encuentro ahí, lo tengo a la mano, León de Grey, pues no lo recito, sino que lo busco y lo leo al azar.
Entonces, la cantata fue ponerle imagen a algo que yo tengo, que me impregna, ¿te das cuenta? Y las imágenes son preciosas, todas. Entonces, no puedo hablar con objetividad, afortunadamente, de la cantata y de lo que siento. Me emociono y es legítimo que me emocione porque es poesía. La poesía es para eso, para emocionar. Si la poesía no emociona, entonces que se joda, no es poesía, es un aviso publicitario. Y eso, hay avisos publicitarios que emocionan. ¿Mm? Carlos, Dime, contanos, háblanos sobre León, ¿sobre Leo? sobre de Grey. Háblanos sobre León de Grey. León de Grave, yo lo vi una vez por allá como a comienzos de los años 70, 71, 72. Él vivía cerca a la sede de la Juventud Comunista. Yo iba con frecuencia a la sede de la Juventud Comunista, era militante y entonces en alguna ocasión lo encontré en cercanías de la casa donde él vivía, y lo acompañé un par de cuadras y fue extraordinariamente amable, muy cordial. Yo pues lo saludé con respeto, con tranquilidad: maestro, ¿cómo está usted? ¿Puedo acompañarlo? Sí, claro. Y a él le gustó saber que yo leía su poesía, pero fue una charla corriente de un señor grande e importante con muchacho militante que le simpatiza, sin pedida de autógrafo ni cosas por el estilo. ¿Mm? Recuerdo que cuando llegamos al frente de su casa, él sacó la mano yo pensé que con intención de despedirse y tal, pero en la mano tenía una plancheta. Una plancheta es una botella de plancheta tiene como 300 mililitros de aguardiente, en el que viene el aguardiente néctar. Una petaca, Una petaca, exactamente, sí, pero ahí le decimos plancheta. plancheta. ¿M? Y entonces él sacó de la plancheta un, un- sacó su plancheta y se tomó un trago. Y se despidió y siguió entró a su casa. ¿M? No lo vi, lo vi un par de veces, pero no me atrevía a ingresar, a acercarme al círculo donde él estaba, en el café automático. ¿Y qué ¿M? representa León de Grey para Colombia? Bueno, es un poeta muy querido, popular, es más popular de lo que uno supone. Eh, y bueno, el estudiantado, la gente joven, la gente alternativa, encuentra ahí una fuente de admiración y de literatura y de aprendizaje. Es una fuente de humor y de alegría. Siempre que alguien menciona a León de Grave, hay sonrisas. Y todo el mundo tiene algo que decir de León de Grave. Digo, en los ambientes universitarios, estudiantiles, artísticos. Claro. ¿Mm? Eh, sí, todo el mundo sabe quién es León de Grave, quién ¿Y fue. cómo, en Y qué corriente se inscribiría su poesía? vanguardista, definitivamente. Es una poesía peculiar, única, con un estilo propio. Un estilo que son muy diversos estilos. Por ejemplo, en la cantata montamos el relato de Ramón Antigua, pero los relatos son formidables. El relato de Guillaume de Lorges, por ejemplo. Yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Claro que todavía no he bajado la primera nube, mas la delicia está en curvar el arco y en suponer la flecha donde la clava el ojo. Hermoso. ¿Sí? Y relata en otra parte.
Damas de los castillos a catar diéronme frutos de acendrada virtud. Oh, noches de bendición. Otras noches fueron, sin embargo, bien miserables. Yo, señor, soy acontista. También me he entretenido en cosas serias, ¿sí? Y son, sí, es fantástica. Pero un dato que me parece pertinente sobre el aprecio, digamos, popular, social, que hay hacia León de Grave, es que el auditorio principal de la Universidad Nacional, que es la principal universidad pública del país, lleva el nombre de León de Grave. Y la efigie que identifica eh, el auditorio León de Grave, en la portada del edificio está la figura del Che, porque la plaza que queda en la universidad, la plaza, la plazoleta enmarcada por el auditorio León de Grave, se llama la Plaza Che, en homenaje al Che Guevara. ¿Mm? ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Cómo ha ah, sido, perdón, cómo ha sido esta cuestión de relación entre el Che, Colombia, que es un país, no sé si mal no entiendo, bastante de derecha, y cómo confluye ahí el Che, León de Grey, la Casa de la Cultura, o sea, la Candelaria? todas estas son, todos los nombres que han mencionado, García Márquez, toda la intelectualidad, el grueso de la intelectualidad colombiana, de los artistas, etcétera, son de avanzada, son demócratas, antiimperialistas, la inmensa mayoría, no todos antiimperialistas, pero demócratas y muchos de ellos soportado la persecución y la represión del régimen. Eh, García Márquez tuvo que exiliarse en México en el año 82-83 durante el gobierno de Turbay Ayala, un gobierno autoritario y fuertemente represivo, porque lo podían haber matado. A León de Greve no lo tuvieron preso, pero creo que no estuvo preso. Pero sí, él murió antes del 82, pero no recuerdo si ha estado preso, no estuvo preso por razones políticas, pero él fue un hombre de izquierda, amigo de los comunistas y del socialismo, presidente, dirigió la Casa de la Amistad con la Unión Soviética y la Casa de la Amistad con Cuba, estuvo en Cuba, sí, era un hombre de izquierda y jugó un papel interesante y hasta curioso en un episodio de la lucha popular en Colombia, y fue que el M-19, para darse a conocer el movimiento 19 de abril, M-19, un movimiento guerrillero, para darse a conocer en el país, su operación inicial fue robarse la estatua, sacar, recuperar perdón, la estatua no, la espada de Simón Bolívar que estaba en la quinta de San Pedro Alejandrino, en los cerros orientales de Bogotá. Esta fue una casa que el Estado, que la República le dio al Libertador como su lugar de residencia en Bogotá, en la capital. La quinta de Bolívar se le llama, pero no era, pues, ese el nombre cuando el Libertador estaba vivo. Y ahí funciona un museo bolivariano. Y dentro del museo estaba exhibida una de las espadas que usó el Libertador. El M-19 entró a, al museo con tapados, etcétera, como actuaban los grupos guerrilleros en aquel entonces, y se robó la estatua y se la llevó. La estatua, el guarda, pues, la estatua, la espada, y el guarda de la espada fue León de Grave.
Ah, sí. Entonces siempre fue un misterio, nadie sabía dónde estaba la espada del Libertador. Hernando Cabarcas tiene muchos datos sobre León. En fin, León es un personaje conocido y reconocido en la vida colombiana. Hablamos al principio sobre las casas de la cultura, sobre la Candelaria, y bueno, hace poco nosotros tuvimos una charla sobre las casas de cultura de Malraux en Francia, y también sobre las casas de cultura apoyada por la Unión Soviética en diferentes países de Latinoamérica. Y hablamos Ujú. también, bueno, traemos acá a la compañera Aymara, que nos habló de las casas de la cultura de Nicaragua y cómo están funcionando de bien. ¿Qué fue ese trabajo de las casas de la cultura de la Unión Soviética en Latinoamérica? ¿Qué nos puede decir? En, en, eh, a ver, en Colombia no fue posible desarrollar un proyecto similar al de Marconi, fundamentalmente porque aquí pegó el anticomunismo muy fuerte y desde tiempo atrás echó raíces. Colombia es llamado, y muchos piensan que con razón, el Caín de América Latina. En las votaciones recientes contra el bloqueo imperialista a Cuba, en las Naciones Unidas solo hubo dos votos en contra del no al bloqueo, el voto de los Estados Unidos, por supuesto, y el voto de Israel, el socio eterno de los Estados Unidos. Pero hubo tres abstenciones. Se abstuvo Ucrania, que es un país dirigido hoy por el fascismo. Se abstuvo Colombia, el único país americano que se abstuvo de pedir, de exigir la terminación del bloqueo contra Cuba. Cuba fue sede de los diálogos de paz para lograr el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Y en este momento el gobierno colombiano está lanzando infamias contra Cuba y está sumándose a las voces que piden fortalecer el bloqueo, que son voces norteamericanas, voces reaccionarias, contra el querer de todos los países del mundo, excepto esos dos que piden el levantamiento cubano. Entonces, entenderás que cualquier proyecto de izquierda en estas condiciones, cualquier proyecto progresista, inclusive educativo, cultural, encuentra cientos de obstáculos, a menos que apele al patrocinio de los Estados Unidos o de alguna de sus agencias. Es decir, a menos que juegue con el sistema. Entonces, las casas de la cultura que han existido aquí han sido por iniciativa social, popular, por cooperativas, sindicatos, partidos políticos, revolucionarios, progresistas. A mí el término de izquierda es que me parece anacrónico e inexacto. No corresponde a nada. ¿Sí? Prefiero hablar pues, de los sectores populares. Yo te decía la otra vez que mm, eh, tengo, no he estudiado, sino que he pensado mucho en el tema de las casas populares de la cultura, como se conocen o como las he conocido aquí en Colombia, porque pues conocí y viví en una de esas casas y en torno a eso escribí unos cuentos, unas historietas que esta noche voy a empezar a leer para un grupo de amigos, que están interesados en recuperar esa historia. Y a propósito de lecturas, yo me preguntaba, ¿es la cantata por el río Cauca una obra de teatro? ¿Es teatro?
Ciertamente no es teatro, es una lectura, pero tampoco es una lectura teatralizada, es una lectura escénica que es diferente, es decir, una lectura en la que las imágenes eh, corren acompañadas con el texto para subrayarlo, para reiterarlo, no para chocar contra él. Las imágenes son sugestiones sobre el texto. Y yo creo que en la cantata, a todo lo largo de la obra, eso se logra. Las imágenes no es que sean suplemento, están estrechamente vinculadas. Imágenes, video o imagen fija y el texto de la poesía. Bueno, Pero viste, el vehículo que las une, que articula la imagen con el texto, con la palabra, es la voz del actor o de la actriz. vos No es viste, el cuerpo. ¿Ah? Carlos, que hay escritores, qué sé yo, me ven a la cabeza Kafka o Gogol, que son escritores que son muy teatrales, que uno puede encontrar en sus obras una cierta teatralidad. Y lo que tiene León de Grey es que puede encontrar en sus obras una cierta cantidad de imágenes que lo hacen muy visual. Entonces, esa cantata es una suma de cortos, de cortometrajes. Es muy cinematográfico León de Grey. Por eso es vanguardia, Sí, como vos bien lo decías. sí, Hoy sí, empezás sí, con la sí. Oda a la arepa en Moscú. Sí. ¿Y a qué hora lo podemos ver? No sé, no me ha llegado el enlace todavía, Ah, estoy expectante. bueno, eso mantiene al tanto. ¿En qué No, consiste la Oda? la oda Y explícale al público qué es la arepa. Yo la bueno, muy probé bien. de un amigo venezolano en un encuentro de teatro popular latinoamericano en Jujuy, en La Quiaca, perdón, frontera con Ajá, Bolivia. bueno, muy bien. Entonces, mm, en un rincón de un edificio metido por allá en los retruécanos del Kremlin en Moscú, donde funcionaba el archivo de la oficina de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en el Kremlin, por allá. Después de la caída del régimen soviético, unos investigadores que estaban revisando los archivos y clasificando y pasando papeles de allá para acá, y esto qué es, se encontraron con un escrito en papel pergamino grueso, con muchos colores, adornado como un texto medieval, esas Biblias antiguas, con dibujos, etcétera, y impreso, tenía impreso el texto de un poema titulado así, Oda a la arepa. Eh, Estos investigadores que eran bilingües, eran rusos, y hablaban ruso, pero estaban haciendo una investigación, hablaba en los archivos del antiguo Departamento de Asuntos Latinoamericanos, pues hablaban también español y leyeron la Oda a la Arepa, que estaba en los dos idiomas, en español y, perdón, en español en español y en ruso. Entonces leyeron los, la Oda. Ahora, ¿cómo llegó la Oda a ese sitio? Eso lo cuento yo en las
En la oda a la en la arepa. Oda a la Arepa en Moscú. ¿Ah? Muy bien. Esto fue publicado, esto también fue un ejercicio, date cuenta, un ejercicio digital. Hace 15, 16 años, la Unión Europea tenía un proyecto, un programa de impulso a las tecnologías de la información y la comunicación, a Internet, que se llamaba Knowledge Board. Funcionaba en Bruselas. Y de allí salió un proyecto para crear en los idiomas de la Comunidad Europea revistas virtuales, las primeras revistas que aparecían en cada idioma en Internet, hace 16 años, que parece que fueron una eternidad, pero fue ahorita. Sí, sí. Y entonces yo fui llamado a colaborar en la revista que se publicaba en español. ¿Sí? Eh, y el proyecto, la revista cultural, me dieron un espacio que yo titulé Sud Acá, y ahí escribía diferentes crónicas, siempre como buscando el humor, la gracia, el contraste, la contradicción, ¿no? Y se me ocurrió la idea de escribir unas crónicas sobre una persona que yo conocí, un camarada militante del Partido Comunista, veterano, que dirigió la casa, creó y dirigió la Casa de Cultura Popular en Bucaramanga. Entonces tomé ese personaje y tomé los episodios de la Casa de la Cultura Popular donde presentaban cine soviético, exposiciones de afiches, de fotografías de los países socialistas, había grupo de danza, había teatro, ¿ah? En fin, era una casa de la cultura, pero la dirigía este señor, este camarada, en esa ciudad, una ciudad pequeña, mediana. También sacaba un periódico que se llamaba Correo Comunero. Yo escribí en ese periódico y fui corrector de pruebas de ese periódico. Y como una manera de hacerle un homenaje a esa casa y a ese trabajo que había desarrollado este camarada y del que yo había conocido y había participado, pues decidí en esta revista europea escribir las crónicas sí, son unos relatos que tienen algo de ficción y mezclan los personajes, cambian los nombres, etcétera, que se llama La Oda a la Arepa en Moscú. ¿Qué es la arepa? Debe haber mucha curiosidad de, oh, ¿cómo es la arepa? Yo podría en este momento bajar, coger una arepa que está en una vasija donde las guardo y mostrársela, pero en este momento está cayendo un soberbio aguacero que a mí me gustaría mostrarte un poco en cámara para Claro, deleite de tu público, claro. porque es aguacero a orillas del mar. Vamos a Y ese verlo. aguacero me impide bajar hasta el primer piso de la cabaña a mostrarles una arepa. Es un panecillo de masa de maíz que se amasa con el agua. Le puedes poner un poquito de leche si quieres, algo de sal, poquitita, ¿ah? Le puedes poner un trocito de mantequilla si quieres, o se la pones después, se amasan, se les da forma redonda, plana, aplanada, plana y redonda como es la tierra. La arepa es como la tierra, es plana y redonda, no Estás, como una naranja, sino como una arepa, así. Es una circunferencia. estás terraplenista. ¿Ah? Carlos, para nosotros es similar, nada más que es otra harina, a la torta frita nuestra. A Nada la más que la torta, arepa, torta frita, sí. es una torta de harina que es parecida a la arepa. Nada más que la arepa es más contundente que la torta frita, ¿no? Es más densa, tiene mayor densidad. Es como una Sí, sopaipilla chilena, no sé si se dice bien así. es como un panecillo, Sí, conforma un panecillo. Ahora,
Arepas hay desde el Venezuela, norte de México, desde el sí, Río Bravo hasta Tierra de Fuego, sí, sí. porque hay Acá, maíz. claro, Donde hay maíz hay arepa, así se llama de otra manera, son parecidas a las tortillas mexicanas, pero diferentes, son iguales pero claro. diferentes. Carlos, ¿nos mostrás la lluvia? Ah, sí, claro, ya voy. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Allá está el mar, ¿no? Sí. No, el mar está allí, mira. Ah, sí, porque yo tenía ahí la imagen de tu casa ahí hacia allá. Ahí está, el mar. ¿Puedo Ahí. voltear la cámara? ¿Así te molesta? No, no, está bien. Mira. Y el ruido, ¿no? Ah, Falta el ruido. sí. Y los truenos. 10 de la mañana saliste a caminar por la playa, ¿no? Fantástico, mira. Falta la huerta ahí, ¿eh? Sí. Fuerte es un decir, acá no crece nada porque la brisa trae salitre Claro, y cuando sopla con fuerza se le traga las hojas a los árboles. claro, Este, este es un almendro, como los que tanto menciona García Márquez en Cien años de soledad. Mira claro. el tamaño de las hojas, Enorme, ¿sí? Este es enorme. almendro, mira. Voy a ver si desde acá va a mostrar una vista del mar en lluvia. Mira, Ahí se escucha la lluvia. ¿Hace calor? hola, ¿Hace calor? el aire viene frío. No, no es lluvia con calor tropical, no. Muy atenuado. Acá no, a esta altura en la que estamos, no, porque es que el mar está a 200 metros. Claro, ¿Me explico? perfectamente. Sé lo lindo que es. Yo vacaciono en un lugar y paramos a 50 metros a 50 metros del mar. Es casi, están casi en la playa estamos. Y, Ya. y es precioso el hecho del contacto con a la noche el ruido del mar, ¿no es cierto? De dormir con el rugido del mar, porque es como un rugido de un león, que Sí, mete miedo por momentos. Estás durmiendo y escuchás el rugido. Te debe pasar lo mismo sí, ahí a vos. sí, 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 sí. Yo cuando no llueve, yo duermo allí afuera, yo te voy a mostrar. Cuando no llueve, yo duermo ahí, Claro, ¿sí? Y esta lluvia, esto es 10 veces al año, no 12 o 15, no alcanza, eso es escaso. claro. Entonces ahí duermo muy rico porque soplas la brisa y entonces eh, los bichitos, los mosquitos no friegan, pero en general esta es una casa muy fresca porque es de madera toda, como puedes ver. Este es el cuarto El cuarto de, del búho, este es mi cuarto, pues el estudio, digamos. claro. ¿Ah? Y este es nuestro. Bueno, Carlos, la última, pero tenemos que decir que nos quedó mucha tinta en el tintero como para seguir en nuevos diálogos. Carlos, ¿cómo está la situación de Colombia y cómo está la situación de nuestros artistas y de la cultura colombiana? Colombia está en este momento, Colombia que ha estado mal mucho tiempo, pero dando la apariencia de estar bien, eh,
es un país con una clase dirigente servil y entreguista, a más no poder, mm, eh, que respaldó a Pinochet, por ejemplo, abiertamente. En la OEA siempre ha estado a la derecha, en contra de todos los proyectos de izquierda, siempre, en contra de Cuba, siempre, en contra de la Unión Soviética. Durante mucho tiempo no tuvo relaciones diplomáticas con los países socialistas, en fin, es un desastre desde ese punto de vista. Pero en este momento está viviendo uno de sus peores momentos. ¿Por qué? Porque se ha entronizado en los últimos 20 años, 2 décadas, eh, un sector de la mafia de el tráfico de cocaína, de la mafia que domina, que controla el mercado mundial de la cocaína. En Colombia se produce más del 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Y eso tiene que marcar indefectiblemente a este país. Y una forma como lo ha marcado es que al poder ascendió desde hace 20 años un sector mafioso, revestido con careta de actor político, como partido político, dirigido por un político, y se tomó el Estado. Entonces, en este momento estamos gobernados, no solo el gobierno, el Estado colombiano está tomado, copado por la mafia traficante de cocaína. Esto es muy grave para el mundo, para América Latina, por supuesto. Tenemos a una mafia gobernando un país que no es pequeño, que es importante, que tiene riqueza, que tiene muchísimos elementos que explotar. Es una minoría, como pasa en todos los países donde domina la burguesía. Es una minoría que tiene el poder. La burguesía es una minoría que tiene el poder y que ejerce el poder con violencia y que lo ejerce copando las instituciones, las estructuras, los aparatos del Estado, el aparato derivado de su participación en el tráfico, que la burguesía corriente. Pero no es solo el tráfico de la cocaína en sí, de la droga, es también el tráfico de dinero, la circulación de dinero en torno a la cocaína, porque este es un producto que se compra y se vende, se compra y se vende, se compra aquí, se vende allá, se compra aquí, se vende allá. Y eso, la compra y la venta, se hace, yo te doy cocaína y tú me das dinero. Entonces, buena parte de ese dinero está inyectado en las venas de la economía colombiana. Y quienes manejan esas venas, quienes controlan el acceso y el movimiento dentro de ese sistema circulatorio, pues es el sector financiero. Entonces, el sector financiero, aliado estrechamente con la mafia de la cocaína, son el factor de poder dominante en Colombia en este momento. A eso agrégale militares dedicados a eso, a ese negocio y a proteger a eso. A eso dedícale jueces dedicados a promover la impunidad. A eso súmale eh, el presupuesto, los presupuestos generales de la nación, los recursos públicos manejados por este sector financiero y mafioso. Lavado de activos, es impresionante. Cada vez esto pasa de manera más desvergonzada y cínica a los ojos del mundo. Y estamos llegando a un punto que es inimaginable, y es
Me remito a lo que sucedió en Haití y que está sucediendo todavía. Allí un grupo de 26 o 28 exmilitares colombianos, algunos de ellos se sospecha que son militares activos, fueron contratados para conformar un comando que asesinó en su cama al presidente de Haití. Un primer mandatario de la tendencia política que sea, asesinado en su propia cama por un comando de militares y exmilitares extranjeros, colombianos precisamente. Y el gobierno colombiano, que debería estar escandalizado y pidiendo castigo para esos criminales que manchan el nombre de la República, etcétera, etcétera, está haciendo todo para proteger a los asesinos del presidente de Haití. Y financiado desde Miami, ¿no? A ojos vistas del mundo, el mundo entero lo ve, lo puede ver en plena época de Internet, en 2021. Carlos, y eso se une a que fueron financiados desde Miami, Ah, bueno, Colombia y es, las relaciones carnales de Colombia y Estados Unidos, ¿no? sí, que se afianzaron mucho más con Trump. Claro. Entonces, la extrema derecha colombiana, la derecha fascista y narcotraficante colombiana, porque así hay que decirlo con todas las letras, eh, tiene en Miami la capacidad de influir en la elección del senador de la Florida. Hmm. Y entonces, los votos de la colonia colombiana se le pusieron a un candidato republicano que derrotó a una patricia, a una dama demócrata que siempre había tenido una postura respetuosa hacia América Latina. Y perdieron ese renglón del Senado, los republicanos, perdón, los demócratas, y lo ganaron los republicanos de Trump gracias al apoyo de la extrema derecha colombiana. Querido Carlos, Entonces, está demostrado que la extrema derecha colombiana está unida con la mafia de Miami, con la mafia anticubana, la mafia terrorista de Capriles. Esa es la situación. querido Carlos, te agradecemos un montón. Hemos llegado al final del primer capítulo. Vamos a seguir adelante con estas charlas. Vamos a encontrar una forma de darle unas charlas que sean charlas latinoamericanas. Y bueno, ya hemos llegado casi a la horita de conversación. Me encantó, hemos pasado por todos lados. Hemos pasado por la Candelaria, por la Casa de la Cultura, por León de Grey, por la Cantata, por la Oda, por Colombia, por García Márquez, por todos lados. Y con aguacero incluido Y con una vista del aguacero ahí en el mar Pacífico, en el Caribe, en el Caribe. el mar Caribe, es Caribe. Caribe. Sí. Bueno, Carlos, Bueno, querido, un último mensaje para todos los compañeros de Iberoamérica. compañeros, tenemos la posibilidad de conversar más, de charlar más, de encontrarnos más. A mí me ha encantado toparme en el camino, encontrarme con este proyecto de Organización TV, el Negro Olmedo. Ya averigüé quién fue el Negro Olmedo y créanme que estoy muy interesado en seguir viendo, disfrutando de los archivos que tiene Fabián Morales y que ha puesto al servicio de todo el mundo, porque todo el mundo está metido en este momento en Internet. Y bueno, sigamos acá conversando. Yo tengo el tiempo y la disposición para que nos encontremos y conversemos y la próxima vez espero poder preguntar más y escucharte más. Carlos, Y lograr alguna forma de participación con compañeros, amigos que llamen y que pregunten. Sí, dime, escucha los rayos.
Impresionante los truenos. Carlos, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, un abrazo grande. Chao, cuídate. Chao, Saludos a chao. todos. Y a Aquí todas. sigue ese aguacero fantástico. Chau, 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 chau. Chao, chao.